Amigos, amigas, nuevo encuentro en este lunes, ya de primavera, bajo un mismo cielo. Bueno, espero que hayan tenido una linda semana. Y además ayer fue el eclipse. Siempre los eclipses, si observamos, nos traen muchas veces acontecimientos que a veces son internos también. Eso es muy interesante de ver porque en otras épocas los eclipses tenían como una fama de, ¿no? Que a lo mejor por algo sería, a lo mejor de que podían producirse cosas, están muy asociados a movimientos colectivos, que no quiere decir que no lo sea, pero en lo personal muchas veces podemos observar ese movimiento del eclipse que algo nos está diciendo. En este caso fue un eclipse solar. ¿Qué quiere decir esto? Que el luminar, le llamamos luminares en astrología, le llamamos luminares al Sol y a la Luna. Quiere decir que se oscureció el Sol. Siempre un eclipse solar tiene que ver con una luna nueva. Los eclipses son parte del ciclo de relación del Sol y de la Luna que se produce todos los meses, aproximadamente 27 días, que es el tiempo de la Luna, ¿no? En recorrer el zodíaco, llegar nuevamente al Sol. Entonces, la Luna nueva, donde están juntitos el Sol y la Luna, cuando están cerca del eje nodal del cielo, entonces se produce, para nuestra vista, se produce este oscurecimiento, en este caso, como es un eclipse solar, del Sol y porque es una luna nueva. Esto es posible desde la Tierra porque el Sol y la Luna las vemos del mismo tamaño. El Sol es 400 veces más grande que la Luna, pero desde la Tierra los vemos del mismo tamaño y es muy probable que esta paridad sea simbólicamente así en nuestra conciencia. Desde la astrología sabemos que el Sol es la fuerza de vida y la Luna nuestro pasado, nuestro condicionamiento, nuestra memoria, lo que nos permite esa cohesión interna de saber de dónde venimos, a qué pertenecemos, cómo nos vamos construyendo interiormente. Ya la palabra construcción nos lleva a Saturno, pero la Luna sería eso desde donde sentimos y nos sentimos. Entonces, en esta relación, fíjense, los luminares, ¿cuánto hacen a la conciencia de los seres humanos? A ser un ser humano, ¿no? En ser esto, memoria y fuerza, luz, no condicionada. Con esto hacemos una identidad, tenemos ganas de hacer cosas, de vivir, de mostrarnos, de ser desde el Sol. Entonces, en este momento en que se oscurece el Sol, quedamos del lado de la Luna y nos encontramos con nuestro pasado, nuestro condicionamiento, para ser observado, para ver cómo nos fuimos construyendo, para que nuestra conciencia pueda integrar ese pasado, ese condicionamiento, ese camino emocional en una nueva relación con el Sol, porque el Sol y la Luna siempre están dialogando simbólicamente en nuestro interior. Entonces, este eclipse se produjo a los 29 grados de Virgo, signo de tierra, signo mudable de tierra, que tiene que ver con el hacer, que tiene que ver cómo hemos construido el hacer en los detalles de la vida, en lo que la vida nos pide y nos devuelve, en eso que sentimos que vamos circulando como nuestro trabajo. Tengamos un trabajo como sea, el trabajo de la vida, el trabajo de ir circulando en esto que nos permite ir construyendo también nuestra vida, en esos detalles, en eso que nos abrimos a lo que nos pide esa acción que permite, ¿no? Que permite que estemos en este mundo en una forma
ordenada para expresar todo el sistema que somos. Entonces, en este hacer nos vamos a encontrar. En este eclipse nos encontramos ayer, pero puede ser que hoy lo sigamos sintiendo y en los días posteriores también. Nos encontramos con cómo nos hemos condicionado, cómo nos hemos relacionado desde nuestro interior con este momento del zodíaco, que es el grado 29 de Virgo. Entonces, esto nos permite integrar ese pasado y volver al diálogo entre el Sol y la Luna interior. Todo en astrología, desde mi punto de vista, tiene un sentido. Entonces, esa observación del camino que hemos recorrido emocionalmente y que nos ha constituido, si tenemos la posibilidad de observarlo, es para integrarlo, para continuar con nueva vida, donde ese camino nos sirva de pie, de escalón, para poder darle nueva vida. Bueno, estábamos hablando de los ciclos de Saturno, tan importantes para nuestro camino, nuestra conciencia. Aunque no habláramos de astrología, los ciclos de Saturno tienen que ver con ese camino que vamos construyendo en una forma que es interna pero se ve exteriormente, porque es como si fuera la columna vertebral de nuestro tiempo y nuestra vida, que permite que construyamos estructuras para poder reflejar nuestra subjetividad. Son estructuras heredadas que luego le vamos dando nuestra propia impronta, nuestra propia esencia vital. Entonces, estos ciclos, hablamos del ciclo genérico de Saturno, que tiene el tiempo aproximado para todas las vidas de todos los seres humanos, porque tiene que ver con la velocidad de Saturno alrededor del zodíaco. Y tiene que ver, hace distintas fases, dijimos, que son momentos de relación con el Saturno natal, el Saturno del cielo con el Saturno natal, hasta que da toda la vuelta y vuelve a su posición natal, y es cuando decimos regreso de Saturno, que está muy difundido, alrededor de los 28-30 años, sería el segundo ciclo, primer regreso. Está muy difundido. ¿Vieron? Tengo el regreso de Saturno, ya tuve el regreso de Saturno. Muy esperado a veces. ¿Qué quiere decir todo esto? Estábamos hablando del primer ciclo. El primer ciclo genérico de Saturno tiene que ver con el encuentro de nuestra fuerza vital con lo heredado. Lo heredado es todo. El mundo a que arribamos, la época, los códigos, el núcleo que nos recibe, cómo son los códigos particulares, cómo son los códigos sociales, el cuerpo que heredamos, porque el cuerpo es heredado, tiene que ver con un ADN que ya viene de antes, ¿sí? De todos nuestros antepasados, no sé si todos, pero hay un momento donde en alguna generación puede ser que ya no tenga esta influencia tan personal, pero bueno, ese ADN heredado, los códigos, como decíamos, de las personas que nos reciben. Esto va a estar, fíjense qué inmensidad en la que nos recibe. Todas esas estructuras externas que necesitamos que sean mediatizadas al comienzo de la vida. Acá está la función de la luna, porque no podemos sobrevivir, no podemos comprenderlas, simplemente nos van sosteniendo. Y la luna nos la va mediatizando, primero con la nutrición emocional y física, y luego con ir ayudándonos a decodificar ese mundo. Por eso decimos un velo lunar, porque luego, en la medida que podemos interiorizar esa luna, podemos ir construyendo más conscientemente. Entonces, decíamos que el éxito, entre comillas, de este primer ciclo tenía que ver con
la posibilidad de que nuestra fuerza vital, la fuerza que traemos, esa nueva vida, pueda ir entendiendo este código, esta herencia, y llevarse de alguna manera a poder ir expresándose a través de esto que es heredado. Y habíamos visto que tenía distintas fases que eran análogas a los signos del zodíaco en el mandala en reposo, a las casas, también ese significado que deviene todo del mandala en reposo, ¿no? Todos los significados devienen del símbolo del mandala. Entonces habíamos dicho que había un énfasis importante en la primera cuadratura, que se llama fase de 4, alrededor de los 7 años y medio, donde había algo que ya nos sospechábamos como individuos en aquella edad: esto me gusta, no me gusta, ¿sí? Mamá, papá o quien haga de mamá o papá, me gusta cuando me hablan así, esto no me gusta, tengo que hacerlo igual, pero no me gusta tanto, ¿sí? Hay una evaluación en este momento, ¿no? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Aunque no se pueda conceptualizar, uno lo va sintiendo. El cuerpo ya tiene una determinación también, la movilidad y el crecimiento a esta edad. Y vimos que para llegar a la fase de 7, que sería el momento libriano, íbamos a atravesar las fases de 5 y de 6, análogas al momento leonino y al momento virginiano, dentro de lo que es el significado de Saturno. ¿Y qué ocurre desde los 7 años y medio hasta los 13 años y medio aproximadamente? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre? Nos ocurre un contacto con el mundo que va creciendo de alguna manera. Si tenemos la fortuna de que tengamos un sostén funcional, va creciendo nuestro entendimiento a medias, como podemos también. Y también la transformación tan grande que sufrimos entre los 7, sufrimos o vivimos, es una forma de decir, entre los 7 y los 13 años y medio aproximadamente, porque está toda la etapa de la pubertad y la entrada a la adolescencia, los cambios físicos, el encuentro con el misterio de esos cambios físicos que operan en nuestra biología, pero que son simbólicos de una expresión de nuestro ser, que luego se va a evidenciar en el cuadrante que sigue, que comienza en la fase de 7 o momento libriano a los 13 años y medio aproximadamente, como un encuentro con el exterior y una necesidad también de expresión de ese encuentro, también a partir de los vínculos, ¿no? Nace el contacto con la sexualidad, nace la necesidad del exterior. Bueno, la adolescencia que tanto necesitamos, ¿no? De alguna manera encontrarnos en grupos, amigos, amigas, ¿sí? Entonces, en esta fase de 7, que es el momento libriano, el encuentro creativo con la vida, hay un tono muy social. Y acá también es para observar en este momento cómo esta herencia nos ayuda o no nos ayuda, o nos ayuda en parte y en parte no. ¿Cómo es esto que hemos recibido en tanto poder encontrarnos en un nuevo paisaje? Es muy grande todo ese condicionamiento y ese nuevo paisaje nos cuesta observarlo, no lo sentimos propio, sí lo sentimos propio, es un gran descubrimiento o es algo que apenas nos podemos asomar. Entonces esto va a dar una cualidad de este ciclo que va a tener que ver con el Saturno natal y también con todo, con cómo es nuestro mandala, porque nuestro Saturno natal expresa la construcción, no solo donde está, por signo y casa, sino la construcción de todo la posibilidad de construcción en formas que permitan la vida de todo nuestro mandala. Entonces va a evidenciar
estas etapas, estas fases de este ciclo van a evidenciar el tono de nuestro mandala personal a través de la función de Saturno. ¿Sí? Esto es muy importante porque podemos de alguna manera regresar en los siguientes ciclos a concluir algo que a lo mejor no terminó de ser como necesitaba nuestra existencia en estas fases. Cuando se cumplen las mismas fases en el segundo ciclo, primer retorno, segundo ciclo, podemos completar si somos conscientes, ¿sí? Entonces, este cuadrante que sería Libra, Escorpio y Sagitario, del significado análogo al mandala en reposo de Libra, Escorpio y Sagitario, vamos a ir transitándolo con un gran tono de descubrimiento social, qué es lo que nos ayuda o no en el momento, la fase de 8, que sería el momento escorpiano del primer ciclo de Saturno, el primer ciclo genérico, y luego, una vez que pudimos ver qué nos falta, qué no nos falta, encontrar en la fase de 9 un camino posible. Llegamos a la primera cuadratura, sería fase de 10, análoga al momento capricorniano, a los 21 años, 22 años aproximadamente. Y vieron que acá, bueno, ya se supone somos mayores de edad, tenemos responsabilidades y abordamos un mundo ya como adultos, entre comillas, ¿no? Como adultos. Y hay un ensayo de adultez a esta edad, es la fase de 10, es como la máxima forma de este primer ciclo. Entonces puede ser que haya logros, necesidades quizás de ciertos logros o de cómo nos vamos acomodando en la vida, ya como personas sentimos que ya somos grandes, aunque quizás no lo seamos tanto. A veces faltan muchos recursos internos para poder abordar nuestras circunstancias o el mundo que nos toca vivir, o quizás eso que necesitamos que ya esté muy ordenado y hay toda una vida por delante para sentir profundamente ese orden. Pero nos da señales de cómo fue el contacto con este primer ciclo, porque se está expresando la máxima forma, que sería el momento capricorniano. Luego, este ciclo continúa en fase de 11 y de 12, que serían análogas al momento acuariano y pisciano del mandala en reposo, con lo cual esta forma que hemos logrado o que se ha logrado va a entrar como en un intercambio con las energías de la vida, con la esencia de la vida que podamos percibir a través de nuestra función saturnina, en donde va a haber esto que hayamos quizás percibido como logro en la fase de 10, puede seguir nutriéndose, pero también se va nutriendo algo, se va intercambiando y nutriendo algo muy profundo que se va a individualizar en el siguiente ciclo de Saturno, que comenzará alrededor de los 28-30 años, cuando Saturno toque su posición natal, hizo todo el recorrido y llegó. Estamos en los 28-30 años y hemos tenido el resultado de cómo fue nuestra fuerza vital en el encuentro con estas estructuras heredadas. Cómo las sentimos, si pudimos capitalizar algo, si pudimos comprender y seguir sintiéndonos vitales, si no, aparece en este regreso.
llamado regreso de Saturno, porque regresa a su posición natal. Este segundo ciclo, que es un ciclo que empieza a desplegarse a esta edad donde para la astrología recién comienza una posibilidad de ir creando interior y exteriormente un Saturno propio, decimos, sería un contacto con una posible estructura más consciente, más ligada a nuestra esencia vital, conteniendo lo que hemos heredado. Dura aproximadamente 28-30 años. Entonces, piensen que es toda la etapa de nuestra juventud, nuestra fuerza vital, porque hay mucha fuerza en este periodo, para comenzar un nuevo periodo entre los 58 y 60 años, donde para la astrología comienza un nuevo ciclo de vida. ¿Sí? Entonces, este segundo ciclo, primer regreso, segundo ciclo, tiene que ver con esta construcción más propia, más consciente de qué estructuras necesitamos para poder expresar nuestra fuerza vital. También acá se va a jugar mucho lo que es nuestro deseo propio, las imágenes que tenemos de lo que somos. Es un ciclo, un segundo ciclo que va a estar muy lleno de aspectos competitivos, porque vamos a querer estar en el mundo de determinada manera. Y para eso necesitamos una construcción. Acá se juega mucho el tema de lo que son los modelos, porque muchas veces nos definimos a través de los modelos, que eso es muy importante el modelo, porque nos va guiando, ¿no es cierto? Queremos hacer algo, bueno, estudiamos esto, estudiamos aquello, y hay algo que ya está estructurado. En base a eso es muy importante conocer esas leyes. Sí, quiero estudiar una carrera, arquitectura, medicina, o lo que fuera, porque siento que hay algo mío que puede expresarse. En eso tengo que ir, si quiero estudiar y tener un título, en ese sentido, tengo que ir a una facultad, a veces tendré que estudiar algo que no me gusta tanto, pero voy pensando que voy construyendo algo. Así pueden ser muchas cosas. Quiero tener un negocio, quiero viajar, quiero reconstruirme, quiero ser. Pueden ser muchas expresiones. Pero los modelos, en base a las imágenes que tenemos, van a jugar muy fuertemente. Y es algo que en principio nos ayuda a orientarnos, ¿no? Elegimos, vamos eligiendo. Pero si no reparamos en la conexión durante todo este ciclo, que miren que es largo, ¿no? Los ciclos de Saturno son largos. Si no reparamos, si no mantenemos la conexión con nuestra esencia vital y lo que nos vaya pidiendo, la construcción que hagamos puede alejarse de esa esencia o esta subjetividad. Entonces es probable que podamos construir algo, pero que luego a lo largo de la vida sintamos que hay cierto vacío existencial, porque en esas estructuras que fuimos construyendo no nos podemos reflejar. Cuando nos sentimos, vamos caminando, ¿no? Transitando la existencia, conectados, en este caso sería con nuestro Sol y nuestra Luna. ¿Sí? Con esa relación sol-lunar también intervienen acá, bueno, nuestro Marte, nuestro Venus, son energías muy dinámicas que harían a nuestra esencia vital o la expresión de nuestra esencia vital. Entonces, si no nos mantenemos en contacto, no podemos ir construyendo una estructura que vaya reflejándonos. También estructuras que mantengan nuestro equilibrio vital. A veces a lo mejor nos descubrimos en una vocación, pero a lo mejor, o a lo peor, o porque es así, no podemos abordar tan rápidamente, o no podemos crear estructuras tan rápidamente ligadas a esa vocación que descubrimos y que sentimos y necesitamos estar en el mundo, vivir,
protegernos. Entonces muchas veces es el caso, ¿no?, de personas que a lo mejor trabajan o se constituyen en determinadas áreas de la vida que también van a tener que ver con parte de sus energías y van manteniendo un contacto con su vocación, lo que llamamos vocación, que es un contacto con algo que sentimos muy propio, muy ligado a nuestro ser interno. Y a lo largo del camino ese contacto va creciendo en estructuras posibles. Sucede muchas veces, otras veces puede ir creándose estructuras más ligadas a esto que se empieza a descubrir. Ya, por supuesto que en el primer ciclo va a haber un contacto con esto que estamos hablando, va a haber un contacto. A veces ese contacto choca contra las estructuras, creemos que choca con las estructuras heredadas, depende. A veces no, a veces todo parece como entrelazarse más fácilmente. Creemos que choca, digo, porque quizás el trabajo sea unir. Siempre hay, a través de la función de Saturno, posibilidades para hacer. Es como descubrirlas, hay que descubrirlas. A veces sentimos exigencias, sentimos que estamos haciendo algo que no nos gusta tanto. Puede suceder, pero en realidad es la posibilidad. Saturno nos trae la posibilidad. El orden de la vida es más grande que el orden propio, el personal, o el que creemos, personal o el que necesitamos, pero el personal forma parte del orden de la vida. Entonces, si podemos comprender esto a lo largo del camino, ese orden personal estará contenido en el orden de la vida. Saturno tiene mucho que ver, la función de Saturno, con esto, porque vamos descubriendo un orden objetivo más externo, una construcción más externa que nos posibilita la expresión interna, con mayor o menor facilidad. Eso depende de la complejidad de la estructura a expresar. Y esto sí depende de algunos aspectos, a lo mejor, de cómo es nuestra carta natal. Pero fíjense que el crecimiento es posible y tiene, si es compleja una carta natal, la posibilidad es la expresión quizás de algo muy personal, muy sutil, muy rico. Si no es tan compleja, también puede estar esta posibilidad de expresión de algo muy rico, muy personal, a lo mejor en forma más fluida. Pero en esto que sentimos que no es fluido, es que nos pide un tipo de relación con la posibilidad de construirnos en la vida. Es muy importante esto de comprender, porque desde acá no habría complejidades, habría tonos de cómo nos construimos en la existencia. Bueno, entonces este segundo ciclo que comienza va a tener las mismas fases que el primer ciclo, pero ya tenemos todo ese camino recorrido de habernos encontrado con nuestras estructuras heredadas. ¿Qué resultado tuvo? Y si en alguna de las fases del ciclo anterior sentimos que no fuimos o no nos fue suficiente algo en la vida, podemos reverlas a través de las fases de este segundo ciclo y completarnos conscientemente. Esto es muy, muy importante, porque podemos como volver a través de lo que estemos viviendo, volver a eso que sentimos, que no fue completo, que nos dificultó algo, volver, pero ya conscientemente. Entonces, acá en este segundo ciclo es muy importante que podamos comprender hasta dónde nos ayudan los modelos, que las circunstancias son la posibilidad, que nuestro deseo va a estar en juego para
poder reflejarse en las estructuras que podamos construir, pero que quizás tengamos que hacer un paso hacia un contacto profundo con nuestro deseo y no en base a imágenes que a lo mejor reflejan en parte ese deseo, conocernos más profundamente para poder ir construyéndonos, y que eso que llamamos dificultades en realidad son las posibilidades de construcción. Hay como una llave, un misterio en cada acontecimiento para que podamos ir caminando. Bueno, ya vamos a ver cada una de las fases de este ciclo. Y ahora vamos a escuchar algo de música. Yo traje una cantante y compositora muy conocida, creo yo, se llama Miriam Makeba. Fue muy conocida por una canción que se llama Pata Pata, que creo que los que tenemos cierta edad la bailamos todas las personas. Pero vamos a escuchar de ella un tema que se llama Malaika. Malaika. Malaika, nakupenda malaika, ningekuoa maliwe, ningekuoa dada, nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika, nashindana malisi nawe, ningekuwa malaika. Pesa zasumbua roho yangu, pesa zasumbua roho yangu, nami nifanyeje? Nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika. Kidege hukuwaza kidege, kidege hukuwaza kidege, nami nifanyeje? Kijana mwenzio, nashindwa na malisi nawe, ningekuoa malaika. Nashindwa na malisi nawe, ningekuoa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Ningekuoa maliwe, ningekuoa dada, nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika, nashindana malisi nawe, ningekuoa malaika. Miriam Makeba nació el 4 de marzo de 1932 en Sudáfrica y comenzó su carrera como cantante en los años 50. También tuvo su primera y única hija en esa época. Ella decidió irse de Sudáfrica para poder continuar con su carrera musical, ya que ella fue activista contra el apartheid, que se le hizo muy difícil lograr esto en su país natal.
Entonces viajó a Venecia, Londres y luego a Estados Unidos. Tuvo algunos problemas ella por este tema, aún en Estados Unidos. Cuando quiso regresar a su lugar natal, tampoco pudo, fue cuando falleció su mamá. Y ella creó la Fundación Humanitaria Cecile Miriam Makeba, que en el 2001 puso en marcha el Centro de Rehabilitación Miriam Makeba para niñas. Ella fue una activista que no tuvo, digamos, lo que hacía era contar las condiciones de cómo vivían las personas en Sudáfrica, y en ese contar surgió esta manera de producir esta conciencia, ¿no? Se la llamó, como cantante conocida, se la llamó Mamá África, y ella llevaba al escenario las tradiciones y los trajes típicos de su tierra, seguramente dándole un encanto muy especial, ¿no es cierto? También trabajó como actriz en varias películas, como Come Back, King Kong, y actuó en Safara Finale. Y es muy interesante que hubo un documental que se llamó Mamá África, y recorre los momentos más significativos de la vida de Makeba, y fue premiado en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Bueno, ella recibió el premio Grammy, compartido con Harry Belafonte, y fue así la primera mujer afrodescendiente que recibió este premio. Como todo a veces comienza, ¿no?, con una decisión del corazón. Es lo que yo siento de esto que surge, ¿no?, de su biografía y de su vida. Bueno, recibió también otras distinciones. Fue galardonada con el Premio de Música Polar que otorga la Real Academia Sueca de Música y con la Legión de Honor francesa, entre otras. Bueno, vamos a ver qué energía tenía la Makeba. ¿Qué podemos ver en algo, este contacto, pequeñísimo contacto que hicimos con su vida, de sus energías? Ella tenía muchas energías de Piscis. Tenía el Sol en Piscis, Marte en Piscis, Mercurio en Piscis. Sol, fuerza de vida; Marte, fuerza de acción, comienzo, iniciativa, capacidad de acción. Y Mercurio en Piscis, cómo escucho, cómo hablo, cómo me comunico, medio ambiente. Ya estas energías muy, muy vitales, todas en signo de agua, y en la última agua, el agua pisciana, integradora de la esencia de la vida. Creo yo que muy afín a su canto. También hay algo de la tonalidad, ¿no?, de su voz, tan resonante, por lo menos así lo siento yo, que creo que toda esta acción que ella, esa posibilidad de acción que ella trajo desde sus energías en esta inmensidad del agua pisciana, creo que hay algo de la resonancia de su voz que la refleja. Y Marte, su energía vital, su forma de abrir su territorio en la vida, de abrir su camino, estaba en Piscis y en oposición a Neptuno, regente de Piscis. Entonces estaba doblemente expresando en esa fuerza la energía pisciana. Piscis a Marte le da un tono muy especial, porque funciona mucho más que en una acción muy directa, ligado a la intuición, abrirse camino, encontrando como grandes caminos internos y externos que contienen la acción, más ligado a la intuición, a fundirse en movimientos. A veces, bueno, ella creó este movimiento, ¿no?, de protección a las niñas o rehabilitación.
y toda su defensa también, ¿no? De injusticias. Esto es muy desde lo pisciano, seguramente, o por lo menos así lo podemos ver y unir simbólicamente. También ella tenía, fíjense, Saturno, la cualidad de la construcción que nos va a permitir que nuestra energía vital esté en la forma de la vida, en Acuario. Y este Saturno es como le pide a las personas que tienen Saturno en Acuario, como una construcción en lo que son las redes sociales, en la creatividad compartida, en entenderse con otras personas creativamente. Y esto yo creo que es muy interesante de una persona que, además de ser una cantante famosa, con una gran capacidad para la música, el canto, un gran encanto personal también, pudo entender algo profundo de lo que era la estructura social por sus otras actividades y entender también su propia condición como afrodescendiente en ese momento, como usarla también como portavoz de otras personas que necesitaban habilitar derechos o ser reconocidas humanamente. Yo creo que esto tiene mucho que ver con este Saturno en Acuario, como pidiendo una profundización y una construcción en estructuras sociales. Saturno nos pide ir a la esencia en donde esté por casa y aspecto, para encontrar una ley más profunda. Me parece que en este aspecto de la vida de ella se ve esto. Y tenía ella Júpiter, el renacimiento en la vida, la capacidad de encontrarnos con un nuevo sentido en la vida a través de las energías de Júpiter. Por eso dicen vulgarmente planeta de la suerte, porque cuando reconocemos algo interno y puede circular externamente, decimos que tenemos suerte, ¿sí? En realidad estamos encontrando un camino para ser. El borde entre lo interno y lo externo se hace más delgado a través de la energía de Júpiter. Y en este caso ella lo tenía en el signo de Leo, descubrir un valor personal. Es muy fuerte este Júpiter en Leo, porque Júpiter es regente de un signo de fuego que es Sagitario, pero al estar en Leo, ese movimiento sagitariano se vuelve hacia el propio reconocimiento como vida y el valor personal. Seguramente esto le tiene que haber dado fuerza para poder sentirse como persona y sentir su valor y seguir adelante también con lo que se siente que es propio como aspectos creativos de la personalidad. Bueno, vamos a escuchar un segundo tema de ella que se llama Tula Divile. Mandini and Daddy Kuba.
Ndivile mam ilizilako la liliku Daninga mamela bazali bam Daninga pataleli uku Kuzo zonke zonje zimbi Na kuzo zonke dresa zimbi Yama wadi Te voy a leer una leyenda mexicana que habla de la luna, ¿sí? Habla de la luna sin hablar de la luna desde la mirada astrológica, pero me parece que podemos captar a través de esta leyenda algo de lo que es la función lunar, que tiene esto de la nutrición, de la cohesión interna, y idealizamos, digamos, en el sentido de una luna absolutamente funcional. Pero la luna también tiene que ver con los sentimientos, y en este sentido, desde lo lunar, tenemos cierta indefensión, en el sentido de que somos vulnerables, que tenemos procesos emocionales que, para que puedan acompañarnos, los vamos conociendo. Si no, a veces nos enturbian un poco la mirada. Creo que eso nos pasa a todas las personas. Y esto también tiene que ver con la energía lunar, porque tiene que ver, la Luna y Saturno son funciones complementarias y tiene que ver con la forma interna que de a poquito va dando lugar a esa construcción externa que hacemos a través de Saturno, y en esa interiorización también puede escuchar el Sol. La función de la Luna puede escuchar la función solar. Pero la Luna nos limita, pero nos permite la vida. Porque si no tuviéramos luna y no tuviéramos memoria, no sabríamos quiénes somos. Y en este mundo de formas sería imposible habitarlo. Imagínense que en vez de abrir la puerta de nuestra casa, abriéramos cualquier puerta. ¿Sí? O no sin el apego, que hablan de superar el apego, pero de alguna manera nos permite saber a quién queremos, qué historia emocional tenemos con las personas y cómo eso nos nutre cuando podemos ir creciendo. Les voy a leer esta leyenda, es cortita. Dice, cuenta una leyenda mexicana muy antigua que hace mucho, pero mucho tiempo, la luna moraba en el espacio junto a un inseparable compañero, de nombre Quatsumi. Ambos estaban muy enamorados y eran dos espíritus libres y bellos. Era una unión tan perfecta que pronto generó la envidia de otro espíritu que quería para sí el amor de la luna. Pensó en cómo deshacerse del compañero de la luna hasta que un día vio la oportunidad. Ella se acercó a la Tierra y desde arriba observó la hermosura del planeta. Quatsumi, le dijo el espíritu celoso, ¿has visto cómo contempla la luna esas flores blancas de la tierra? Lo feliz que le haría poder tenerlas. ¿Y si bajas a la tierra por ellas? El malvado espíritu sabía que si bajaba a la tierra, Quatsumi no podía regresar. Pero él, que estaba tan enamorado, no recordó el peligro de adentrarse en el planeta y bajó sin dudar en busca de las flores. Al cabo de un tiempo, la luna preguntó por su enamorado y el malvado espíritu dijo, bajó a la tierra en busca de flores y ya nunca volverá. La luna, presa de espanto, decidió quedarse para siempre junto a la tierra e iluminar durante la noche al planeta. De esta forma, podría buscar a su querido Quatsumi para poder rescatarlo. Bueno, a mí me parece muy linda esta leyenda y habla un poco del reconocimiento de la necesidad interna, cómo nos constituye y cómo cuando podemos ir reconociéndola, podemos ir integrándola a otras funciones del sistema. Si no, siempre va a operar, ¿no?,
de una manera que en un principio a lo mejor sentimos que, bueno, esto ya está, voy para adelante, que operativa, digamos, pero siempre va a estar adentro. Si podemos reconocerla, podemos ir sintiéndola, dejándola fluir, entendiendo, dándole su lugar. Al darle su lugar, realmente es una verdadera nutrición para estar en conexión con este mundo a través de lo que somos y sentimos. ¿Sí? Esto es algo de la función lunar cuando la podemos interiorizar. Bueno, amigos, amigas, les deseo una hermosa semana. Que el efecto del eclipse sea para concientizar nuestro camino lunar, ya que el astro que se oscureció fue el sol, y nos reencontramos el lunes que viene. Another song from Brazil. This time it's a song that was written by a young man by the name of George Ben. He talks about people, happy people, people who'd like to go out into the streets or anywhere and dance the samba. And he calls the song Mais que nada. Oh, aria, la, ya, oba, oba, oba. Oh, 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 aria, la, la, oba, oba, oba. Mais que nada, sai da minha frente, eu quero passar. É samba, está animado. Hoje eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto tu. Mas que nada, o samba começa tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, hoje eu quero é samba. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, é samba de preto tu. Mas que nada, o samba começa tão legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oba, oba, oba.